Buenas tardes. Yo creo que os habéis dado cuenta ya inmediatamente que el doctor Zapata y yo somos amigos desde hace bastantes años, muchos años. Y decirles que esa referencia que ha hecho al doctor Miranda, yo no puedo dejar pasarla por alto. Yo conocí poco al doctor Miranda hasta que un día llegó a verme a la consulta de la clínica y me dice: Guillermo, quiero contar contigo, que me eches una mano en esto, lo otro. Me empezó a contar una serie de cosas y yo de entrada le dije: Pepe, no ando bien de tiempo y no voy a poder y tal. Bueno, el que conoció al doctor Miranda, un personaje arrollador, es que le faltó poco para llevarme de allí ya de la mano y traerme a lo que empezaba a ser Andevi, ¿no? Efectivamente, no tuve más remedio que colaborar en la puesta en marcha, y simplemente me pidió colaboración porque él, que estaba ya con niños. Pepe Miranda había sido poricultor del Estado aquí en Navarra y había fundado ya un centro de poricultura, concretamente en un barrio periférico de Pamplona, que era La Chantrella, allí en la Carbonilla, y después se inauguró y dio una serie de cursos de formación de poricultoras y para el cuidado de niños recién nacidos, en la época, pues la década de los 60. Con lo cual la historia era muy larga y la experiencia que él tenía y las necesidades que él veía en la gente que atendía, pensó que era necesario en aquellos tiempos, y estoy hablando de hace ya una década por lo menos, era necesario atender ya los primeros problemas que se estaban viendo en España con relación al aborto y demás, ¿no? Y sobre todo al cuidado de familias con pocos medios, muchos emigrantes que llegaban a Navarra y tenían dificultades para meter. Y él hizo una gran labor en el terreno de la poricultura en aquellos años. Yo modestamente, cuando me llamaba y me decía: hay que hacer socios, tenéis que ayudarnos económicamente. Bueno, él sacaba, yo no sé cómo se arreglaba, debajo de las piedras, para resolver las necesidades y sacar adelante y conseguir el local, que ahora tiene aquí Andevi, del que yo hacía años que no pasaba por aquí, pero que se mantiene y tiene una actividad. Pilar, que fue uno de los pilares también de Andevi, ya puede dar fe de que cuando manda la memoria que yo sigo recibiendo a final de año, el número de familias y de niños que se atiende, uno se queda asombrado. Porque no es que sean 100 o 200, es que se pueden contar por miles. Y al decir miles no exagero. Y esta es la realidad de la labor que inició Pepe Miranda, el doctor Miranda, y que yo modestamente colaboraba cuando me llamaban para ver a alguna mujer con problemas, y siempre entre todos tratamos de ayudarles. Y hay que reconocer que se sacaron adelante casos pues bastante complejos, límites, recibiendo la ayuda de Andevi y de otras instituciones que Pepe manejaba perfectamente y, como digo, sacaba la ayuda como podía, pero la sacaba. Yo creo que en este sentido Pilar fue una colaboradora importante, y el número de socios que fue haciendo a lo largo de estos años. Y no solo con las madres, los niños, estos matrimonios jóvenes que llegaban a Navarra, sino que tuvo la idea y fundó otra, era la Fundación Ontanar, dedicada a atender a personas mayores que se encontraban solos en sus domicilios, en asilos, etc. Y esa Fundación Ontanar, que sigue funcionando, ahí está. Y es, podemos decir, la herencia que nos dejó Pepe Miranda. Perdonad que haya hecho inciso en esta presentación, que como veis no tiene nada que ver con el tema en el que Ricardo Zapata me decía que era un tema interesante para traer. Bueno, yo hablar de este tema, como es la objeción de conciencia en obstetricia y ginecología, yo empezaría diciendo lo siguiente. Creo que se puede afirmar que esta especialidad, la ginecología, es probablemente la especialidad médica que presenta mayores dilemas, mayores problemas bioéticos. Y voy a enumerar algunos de ellos y me daréis la razón que, aparte del tema ya tan discutido y que está presente, que todos tenéis presente en el mundo de la obstetricia, sobre todo, como es el aborto provocado, evidentemente podríamos hablar de esto mucho tiempo, varias sesiones, y yo hoy no voy a tocar nada relacionado con el aborto, sino por otras cuestiones que matizan un poco la labor del ginecólogo en su práctica, que son los problemas bioéticos
que, como vais a ver, son muy complejos y son muchos. Repito que no hay una especialidad, pienso yo, salvo oncología y cuidados paliativos, que tengan tantos dilemas bioéticos como presenta nuestra especialidad. Bien, primero vamos a definir un poco qué es la objeción de conciencia. Y yo voy a leer textualmente lo que dice el Código de Deontología Médica, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. En el capítulo 7º, en el artículo 34, define un poco con claridad lo que es la objeción de conciencia, así como en el artículo 35 y 36 de este código que digo. Bien, el artículo 34 dice, y leo literalmente, yo no voy a meter aquí ninguna cuña personal, dice, artículo 31, se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico al cumplimiento de una obligación legal por motivos morales o religiosos. El objetor no cuestiona la ley, solicita ser eximido de su cumplimiento. En el apartado 2 de este artículo 34 del Código Deontológico de la Organización Médica Colegial se dice: el reconocimiento de la objeción de conciencia atañe individualmente a cada médico y es garantía de libertad e independencia en su ejercicio profesional. No es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando se exige a veces a las corporaciones profesionales que tomen una decisión. Es una objeción personal. El artículo 35, y sigo con esta, dice: la objeción de conciencia debe de operar siempre con un sentido moral, por lo que se deben rechazar como actos de verdadera objeción aquellos que obedecen a criterios de conveniencia u oportunismo. 2. La objeción de ciencia tiene una protección deontológica al amparo del derecho a la libertad de método y prescripción, siendo diferente de la objeción de conciencia. Un médico, lógicamente, puede, amparado en la libertad de diagnósticos, de tratamiento y incluso de pronóstico, que vamos a ver después. El artículo 36 de este código, y es un código que está vigente en el momento actual, aunque está en vías de revisión, dice: la objeción de conciencia se refiere, y repite, al rechazo a ciertas actuaciones, pero nunca puede significar un rechazo a la persona que la solicita, ya sea por razón de su edad, etnia, sexo o religión. En el caso de una objeción sobrevenida, el médico objetor debe de comunicar al paciente de forma comprensible y razonada su objeción a la prestación sanitaria que le solicita. Bien, en resumen, yo creo que podemos decir que la objeción de conciencia se entiende como la negativa a realizar actos o servicios médicos que por motivos ideológicos, éticos o religiosos no deben de hacerse. Y por otro lado, hay que admitir que nadie debe de ser privado del derecho a la libertad de conciencia o ser perseguido o acosado por sus convicciones. Por otro lado, el médico debe de informar al paciente con veracidad del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad sin ejercer violencia moral. Yo quisiera hacer un comentario aquí porque creo que tiene mucho interés el hacer esto y decirlo con claridad. Lo que caracteriza la objeción de conciencia en un médico es su carácter pacífico y no violento ni discutible, porque esto es un problema que se da con frecuencia. Bien, esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta, que estamos viviendo en una sociedad moralmente pluralista, podríamos decir, igual que desde el punto de vista político, y hace que con frecuencia se haga más invocación a las leyes que a la deontología profesional. La ley lo permite, la ley no lo permite, etc. Bueno, yo me voy a resistir porque hace un momento, cuando hacía la presentación el doctor Zapata, aquí en Andevi sigue estando un libro de texto que tengo que decir que es probablemente de los primeros libros de ginecología, creo que el primero que en España dedica un capítulo a la deontología, a la bioética en obstetricia y ginecología, y que me escribió el doctor Herranz, Gonzalo Herranz,
que ha sido y fallecido recientemente, una de las figuras en la deontología médica aquí en España y también me atrevo a decir a nivel mundial, porque de hecho fue reclamado en los foros más importantes a nivel mundial sobre todas estas cuestiones de bioética, no solo en obstetricia y ginecología, y yo le recomendaría, por no dedicarle mucho tiempo al tema del doctor Herranz, un libro publicado, él falleció recientemente, pero acaba de publicar este libro que se llama Leyendo entre líneas. Es un libro con una historia crítica de la contracepción. Es un libro publicado en Amazon recientemente, de prácticamente 300 páginas, con otros colaboradores, y hace esto, una historia crítica de la contracepción, cómo se fue cambiando la terminología médica de la anticoncepción, la contracepción, el efecto antiimplantatorio de determinados fármacos, el mecanismo de acción del DIU, etcétera, cómo fue pasando por distintas comisiones, tanto en Estados Unidos, en la AMA, la Asociación Médica Americana, como en todas las sociedades, en la Sociedad Americana de Ginecología, donde se fue acomodando una terminología confusa que llevó a grandes discusiones y que ha llevado a la situación entonces de la píldora contraceptiva, del mecanismo de acción del dispositivo intrauterino, etcétera, con unas repercusiones incluso en la Iglesia Católica que recoge en parte el libro y que creo y le recomiendo que el que tenga interés en hacer un estudio retrospectivo de lo que pasó allá en la década de los 60 con los contraceptivos a nivel técnico ginecológico y a nivel de las comisiones teológicas, morales, etcétera, es un libro recomendable y yo lo he traído aquí para el que le interese que lo pueda ver. Bien, voy a entrar ya en algo más concreto sobre todas estas cuestiones que afectan fundamentalmente, como vengo diciendo, a la obstetricia y la ginecología. En primer lugar, decir que esta es una especialidad con un campo de mucha tensión ética, y lo vamos a ver. Situaciones complejas, por ejemplo, podemos empezar. Control de natalidad, anticoncepción, píldora, DIU, píldora del día después, esterilización quirúrgica. Hombre, creo que si yo tuviese que hablar ahora de los problemas o de las cuestiones relacionadas con la anticoncepción hormonal, con el dispositivo uterino, con la píldora del día después, tendríamos para hablar un rato largo, muy largo. La esterilización quirúrgica, femenina o masculina, a nosotros nos competiría la especialidad de ginecología, la esterilización quirúrgica en la mujer, con una historia realmente deshumanizada en algunos países, como pueden saber todos, como puede ser la India, de otros países donde se esterilizaba simplemente dando un transistor a las mujeres y evitar los nuevos embarazos, ¿no? Bien, después de esto, y no voy a entrar lógicamente en la anticoncepción, que iba en gran medida a repercutir y llegar e intentaba conseguir que desapareciese el aborto, porque si se hace mucha anticoncepción, el aborto podía ser algo extraño, algo poco frecuente. ¿Cuál ha sido la experiencia en la humanidad? Que aquellos países que tuvieron más anticoncepción, más esterilización, son países que primero despenalizaron el aborto, lo legalizaron, y estamos en lo que todos conocéis, la incidencia del aborto en todas partes. Y todo lo que se ha montado en torno al aborto, de clínicas abortistas, etcétera, y legalizado prácticamente el aborto como un derecho de asistencia sanitaria. Esta es la realidad de lo que hemos visto. La anticoncepción masiva y esterilización no ha resuelto el problema del aborto, sino incluso lo ha motivado más, ¿no? Después, otro gran capítulo que yo creo que merece la pena comentar es lo relativo a las técnicas de reproducción asistida, que crea también unos problemas bioéticos, no solo al ginecólogo, sino también a parejas, a matrimonios que van buscando solución a los problemas que tienen de esterilidad y solicitan la aplicación de métodos que se están generalizando prácticamente en todo el mundo. La fertilización in vitro. Pero no solo la fertilización in vitro, homóloga entre marido, mujer o en la pareja, o
la donación de gametos masculinos y femeninos, de donantes, cuyo semen está congelado, los óvulos congelados y que pertenecen a otra mujer o a otro hombre que no es el de la pareja. Todas estas cosas que se están dando en reproducción asistida, donación de gametos de un lado o de otro, la selección posterior del sexo en estos casos, el diagnóstico preimplantacional en el óvulo fecundado, ¿no? Y no digamos nada, la gestación por sustitución, lo llamado madres de alquiler o úteros de alquiler, llámelos como quieran, ¿no? Todo esto forma parte de las técnicas que hoy se han ido extendiendo prácticamente en todo el mundo de reproducción asistida. Y no solo esto, el diagnóstico, sino y el conseguir fertilización del óvulo, el diagnóstico preimplantacional como algo importante y posteriormente el diagnóstico prenatal a lo largo de la gestación, no solo en las mujeres que fueron sometidas a reproducción asistida y controlan mediante ecografía y mediante distintos test la viabilidad y que el feto o que el embrión en la primera fase del embarazo tenga un desarrollo biológico adecuado. La selección que se hace a través del diagnóstico prenatal. Hasta el extremo que, como saben muy bien, en este momento el nacimiento, por ejemplo, con niños con determinadas alteraciones que se diagnostican intraútero, prácticamente terminan todos en el aborto eugenésico, digámoslo claramente, ¿no? El síndrome de Down, prácticamente los niños que nacen con síndrome de Down son muy pocos en este momento, porque todos ellos se diagnostican rápidamente en los comienzos del embarazo y son eliminados mediante el aborto, ¿no? Bien, todo esto del diagnóstico prenatal trae además otras consideraciones, no solo el síndrome de Down, otras anomalías que se pueden diagnosticar, que son perfectamente compatibles con la vida y con buena calidad de vida. Se busca el niño 10. Y entonces el diagnóstico de distintas enfermedades cada vez se va afinando más con las técnicas de biología molecular y se lleva a la consecución teórica de niños prácticamente pues a elección de lo que deciden las parejas si quieren. Hay otro tema también muy importante con relación a esto, que es la congelación de gametos, como decíamos antes, que pueden ser objeto de donación, como es la conservación de espermatozoides en el laboratorio o de óvulos de hombres y mujeres donantes de los centros que se dedican a esto, que pueden tener sus bancos de semen, sus bancos de óvulos. Sobre todo esto, que aparentemente no podría uno pensar que no produce problemas, les aseguro que desde el punto de vista deontológico, que desde el punto de vista incluso de tensiones entre las parejas que recurren a estas técnicas, crea problemas importantes. Y hay que reconocer que al profesional de la ginecología en general le crea también problemas de objeción de conciencia y, de hecho, el número de ginecólogos que hacen estas técnicas de reproducción asistida han aumentado mucho en el mundo. Yo recuerdo que cuando esto empezó, una reunión importante que tuvimos en Barcelona y al que me invitaron sobre el comienzo, se empezaba entonces con la reproducción asistida, allí los que ya la estaban haciendo decían y defendieron que haría falta como mínimo un centro de reproducción asistida por cada 500.000 habitantes. Aquello fue muy curioso porque pocos meses más tarde, aquella reunión que se había celebrado en Barcelona y que a mí me invitaron a participar en ella, habían acudido expertos europeos y podríamos decir los número uno que entonces en España iniciaban la reproducción asistida. Pues bien, había entonces y se inició una campaña de promoción de estos centros de reproducción asistida y se celebró una aquí en Navarra, en Pamplona, concretamente en un hotel céntrico de Pamplona. Bueno, como ya había estado en lo de Barcelona, pues me invitaron también a estar allí. Y hubo una discusión muy curiosa porque a raíz de eso pusieron en marcha un centro privado, después posteriormente otro en la sanidad pública, después otro más. Y yo en aquella vez intervine y dije simplemente, hombre, uno más de los componentes de aquella mesa había estado en Barcelona, donde yo había estado con él, y fue el defensor aquí de todo esto que en Navarra, que tal, que hacía falta. Bueno, más o menos comentaron que era necesario 3 centros de reproducción asistida en Navarra. Claro, y dije, hombre, no salen las cuentas. Si hace unos días en Barcelona los expertos que hacen decían no más de un centro por 500.000 habitantes, Navarra en este momento no tiene 500.000.
Entonces sería poner aquí para 1,5 millones de población. Claro, eso había en el fondo, lógicamente, interés, porque por otro lado era una cuestión que desde el punto de vista empresarial tenía muchísimo interés, como se ha demostrado en los últimos decenios. Cómo han proliferado los centros, cómo han mejorado las técnicas de reproducción asistida, cada vez más eficaces, cada vez seleccionando más el niño y el embrión que se implanta. Y todo esto, hombre, hay que admitir que crea dilemas éticos importantes en el ginecólogo. Claro, el que lo practica lo acepta como algo natural y normal, y hay que decir que en algunos casos como un gran negocio. Esto creo que es así, y hay que admitirlo, que ocurre de esta forma en lo que es el tema de la reproducción asistida. Un tema más, como digo, que crea lógicamente problemas y que la objeción de conciencia y que los problemas que la obstetricia y ginecología plantea al ginecólogo, creo y vuelvo a repetir que es una de las especialidades que tiene más dilemas bióticos que discutir, ¿no? Hay algo más que yo quiero también comentar, y voy a enlazar porque el tiempo va pasando, y es algo práctico ya que se da cada vez más y sobre todo en algunos ambientes, y es la realización, por ejemplo, de cesáreas no suficientemente motivadas. Dirá, hombre, ¿esto qué es? Miren, hay centros hospitalarios, hay que decir que con más frecuencia en la medicina privada que en la pública, donde el porcentaje de cesáreas que se hacen es realmente inaudito, increíble. En algunos países más. Uno cuando oye hablar a colegas, por ejemplo, de Brasil, cesáreas selectivas que se repiten, que se consigue tener 1 o 2 niños, esterilización quirúrgica en el momento, y el número de cesáreas ha ido aumentando de hace años, que estaba en 5, 6, 7% de los partos, 8, 10%, hay centros que en este momento superan el 20% de partos terminados mediante cesáreas. Y a veces el número de cesáreas aumenta los fines de semana. Y esto está publicado y crea, lógicamente, problemas importantes. Inducción de parto por conveniencia, esto. Y claro, muchos centros, uno dice, ¿por qué ocurre más en unos centros, menos en otros? Repito, en la sanidad pública menos, en la sanidad privada parece que más. Hay un interés crematístico, hombre, yo no me atrevo a decir tanto. Puede haber un temor a lesiones del niño durante el parto, a las demandas judiciales por mala praxis, etcétera, que condiciona al médico, al ginecólogo, a intervenir quirúrgicamente en un parto y realizar una cesárea, cuando probablemente ese parto podía conducirse de otra forma y terminar con un parto natural, con un parto vaginal normal. Este es un tema que se ha discutido y se sigue discutiendo mucho en el mundo de la ginecología. Claro, esto no lo tiene ninguna otra especialidad, como es lógico, ¿no? Bien, otra cuestión importante, y pongo otro tema encima de la mesa. Enfermedades concomitantes con el embarazo. Mujer gestante con un cáncer. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de lo que ustedes quieran. Puede tenerlo una mujer joven en edad genésica y de hecho en la práctica se da. ¿Cómo se actúa? Bueno, yo les puedo decir por experiencia vivida y que muchos ginecólogos tienen, que a una mujer gestante se le diagnostica un cáncer, pongamos de mama, por ser uno de los frecuentes en la mujer, y la indicación de algunos ginecólogos es de entrada primero aborto, después tratamos el cáncer. Esto es frecuente. Yo, en la época de experiencia, teníamos una serie larga de 27 mujeres tratadas con cáncer de mama y embarazo, donde se pudo hacer el tratamiento de la enfermedad tumoral y conseguir llevar el embarazo a una edad gestacional suficiente como para conseguir un recién nacido sano, a pesar del tratamiento con quimioterapia. Algunos de ellos casos conocidos a nivel nacional porque alguna de las mujeres publicó su libro y su experiencia en su cáncer de mama y embarazo, etcétera, ¿no? Personas conocidas, como digo, a nivel nacional. Y estos niños por ahí siguen. Yo concretamente hay algunos que me siguen escribiendo y no hace mucho, uno que está ahora mismo en 4º de carrera de Derecho, fuera de Navarra, no estudia aquí, pero fue una mujer que vino aquí a tratarse y la tratamos desde la semana 10 de embarazo
prácticamente hasta embarazo a término, con un recién nacido que en este momento está, podríamos decir, ya terminando la carrera de Derecho. Por lo tanto, la existencia de enfermedades concomitantes con el embarazo, uno puede plantear el dilema: ¿qué hacemos? La vida de la madre o del niño. Mire usted, no, el tratamiento dirigido a lo que haga falta, respetando la vida de la madre y del niño. Y esto, y hay que decir que la medicina tiene medios suficientes como para poder hacerlo con eficacia y no tener ningún reparo en llevar adelante estos embarazos. Sin embargo, se puede comprender también que alguna mujer, en cuanto le dicen esto, que tiene usted un cáncer, vamos a hacer primero un aborto para darle, el médico es el responsable de llevar adelante o no esa indicación. Y no deja de ser, como vengo diciendo, un problema deontológico importante y que crea tensión cuando los profesionales entre sí opinan de manera diferente en estos casos. Otra cuestión importante es la muerte cerebral de una mujer embarazada. Hombre, yo, que ya tengo años, como se puede ver, llevo ya unos cuantos años ya retirado, pero sigo todo este asunto. Afortunadamente no son frecuentes estos casos, pero sí he tenido casos de muerte cerebral y embarazada, y decir, bueno, ¿cómo actuamos? Miren, les voy a contar un hecho vivido personalmente. Nunca olvidaré un domingo que yo estaba en San Sebastián, teníamos allí que estudiaba la carrera allí, y fuimos, mi mujer y yo, a verla aquel día a San Sebastián. Y cuando estaba allí me llama de urgencia que ingresaba una mujer en coma, embarazada, estaba ya de 28 semanas. Y cuando iba de viaje llaman de nuevo que ingresaba una segunda con una cardiopatía grave, en fase prácticamente muy mala, final prácticamente, ¿no? Claro, eran dos mujeres trasladadas de otro centro. Se juntaron las dos aquella noche de un domingo. Bien, tengo que decir que las dos fallecieron en un plazo de 10 y de 20 días. Las dos por la enfermedad grave. Sacamos adelante, con gran preocupación, los dos niños. Y las mujeres prácticamente estaban en coma y vivieron. Una con un problema cerebral y otro era un cáncer de pulmón, concretamente, en estadio muy avanzado. Y salieron los dos niños adelante, y yo puedo decir que los dos padres de estas mujeres quedaron muy agradecidos al final de esos embarazos cuando vieron que por lo menos iban a casa con el niño, y las mujeres que tenían muy mal pronóstico pues fallecieron. Y fueron dos casos transferidos de otro hospital a la clínica, donde ya decían que allí no había nada que hacer y antes por lo menos actuar de esta forma. Son casos límites, por supuesto, muy dramáticos, pero que no los olvidas cuando los has tenido que vivir en primera persona y luchar con todo aquello y con todos los medios puestos a su disposición. Bueno, como ven, es una lista bastante importante. Y yo cuando hablaba de este tema con Ricardo, le decía que, hombre, la objeción de conciencia en obstetricia y ginecología era un tema muy importante por los grandes dilemas éticos que presenta esta especialidad. Hemos repasado anticoncepción, esterilización, métodos distintos que podíamos comentar lo que quieran. El aborto no quiero entrar en él porque no sería una cosa para dedicarle mucho tiempo y que no es adecuado en este momento, ¿no? Bien, hay más cuestiones. Pero yo quisiera pasar rápidamente, porque llevamos 30 minutos, casi 35, para relacionar los últimos casos que comentaba de cáncer y embarazo y muerte cerebral materna y embarazo, etcétera, y relacionarlos también, ¿por qué no?, con la eutanasia, que es el tema de moda, podríamos decir, estos últimos meses aquí en España, al que el doctor Zapata hacía referencia. Vamos a ver. Yo creo que todo esto lo saben. Yo haría un resumen muy breve, ahí soy capaz de hacerlo en no más de 5 o 10 minutos, y sobre el tema de esta de eutanasia, que se puede aplicar también al ginecólogo en estos casos límites, como he comentado, yo diría lo siguiente. Primero, en España, como saben, esta ley se aprobó el 18 de marzo pasado, 18 de marzo del 2021. Se publica en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo. No hubo libertad de voto en los partidos que lo presentaron. Tuvieron 200 votos favorables,
la ley de eutanasia, 55 en contra. No había libertad de voto. No contaba con el informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, pero no se contó con esto en la aprobación de esta ley. Bien, el Comité de Bioética de España emitió un informe que no se le había solicitado por el Gobierno y que fue negativo respecto a la ley de eutanasia. Por otro lado, era una ley orgánica y, sin embargo, se aprobó en tiempo récord. Según dicen los expertos que saben de estas cosas, fue la ley orgánica que en España se ha aprobado más rápidamente. Bien, aprobada en tiempo récord, como digo, dice la ley que se ha de poner en práctica ya en el plazo de 3 meses. O sea que prácticamente el día 25 de este mes que estamos de junio, esta ley se pone en práctica, en 3 meses. Bien, en este tiempo, y publicado esto ya, como digo, la ley el 25 de marzo del 2001, por un lado, las comisiones que se crean tienen que hacer los modelos de certificados para los casos de eutanasia, nombrar los hospitales su comisión de garantías, que hay una comisión de garantías según la ley. Después, criterios de aplicación práctica de eutanasia. Hacer un registro de objetores de conciencia. Y dice concretamente el artículo 16, léanse la ley, que es un poco larga, pero merece la pena para tener una idea clara de lo que está pasando. Yo la he leído ya un par de veces y he sacado simplemente unos datos que les voy a exponer. El registro de objetores de conciencia. El artículo 16 dice que es una decisión individual del profesional sanitario que deberá manifestar anticipadamente y por escrito registro de objetores para que la Administración tenga esa información y pueda organizar el trabajo. Y a su vez habla también de la confidencialidad y de la protección de datos. ¿Qué pasa después con la confidencialidad? ¿Ustedes creen que es seguro tener un registro de objetores y que no sepa la gente quién es el objetor? Lo dirá probablemente ya el objetor. ¿No sería más fácil hacer una lista de no objetores? Que el hospital los tuviese. Porque si, según dicen las estadísticas, la mayoría de los ginecólogos, de los médicos, de los oncólogos, de los de qué serían favorables, no tendrían ningún reparo en decir, yo hago lo que haga falta de eutanasia, y mejor tener un registro de no objetores para que la Administración no tenga dudas en los problemas de organización del trabajo. Bueno, yo creo que ese es un asunto importante a tener en cuenta, cómo la ley sale con esa acción. Después, la ocultación del registro de cómo se hace y la eutanasia. Dice que la muerte por eutanasia tendrá consideración legal de muerte natural. Hombre, esto hace falta, como dice una de mis letras pequeñas, hace falta tener jeta. Cuando pasa cualquier cosa y la niña dice esto, ¡oh, qué jeta!, ¿no? Pues esto quiere decir que la muerte por eutanasia tendrá consideración legal de muerte natural, dice, a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada. Hombre, esto hace falta, desde luego, echarle, ¿no? Otra de las consideraciones que hace la ley de eutanasia es que se ha de hacer una pedagogía de la medicina, de la eutanasia, de máxima difusión de la ley a la ciudadanía y a los sanitarios. Tendremos la publicidad, como es lógico, del caso límite, todas las cosas que no voy a en esto, ¿no? Bien, claro, con lo de la eutanasia, uno piensa, qué avanzados estamos en España. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los 3 países en Europa que tienen aprobadas leyes de eutanasia. Somos los cuartos. Como la economía europea, los cuartos. Claro, esto te llama la atención y después queda Colombia, otro país que tiene también aprobada la eutanasia, países que dices tú, bueno, pues España, mira, está en el ranking, en el puesto bueno, en una ley de este tipo de la eutanasia. Ley que, como pueden comprender, desde el punto de vista bioético, todo lo que hemos dicho al comienzo de lo que supone la objeción de conciencia en esto es importante. Contra esto, y que ya brevemente, creo que por completar todo el esquema mental que yo tenía, pero simplificarlo mucho,
comentar respecto a la eutanasia lo que suponen los cuidados paliativos como contraste a la ley de eutanasia, ¿no? Miren, yo a este respecto quisiera comentarles, no hace muchas semanas, yo estuve por estos medios telemáticos siguiendo diversas mesas redondas sobre cuidados paliativos. Y les voy a comentar algunas de las cosas que se dijeron, algunas de ellas que fueron muy interesantes, dichas por personas, por especialistas que se dedican a cuidados paliativos. Y quiero hacer mención a la intervención que tuvo el doctor Centeno, que es un médico que lleva paliativos en la CUM, y que lo había consultado y él lo dijo en su exposición, que antes de ir a esa reunión había ido a ver al doctor Herranz, a Gonzalo Herranz, como hombre experto y con gran conocimiento, ¿no? Pocos días después se murió el hombre, ¿no? ¿Y qué le aconsejó el doctor Herranz? Dijo, primero, no teorices mucho, cuenta casos prácticos concretos. Y aquello fue, yo pienso, de una eficacia grande, porque lo he comentado con algunos de los que siguieron telemáticamente aquella reunión, ¿no? Y contó algo sobre el Papa Juan Pablo II que fue muy emotivo, ¿no? Después de su enfermedad ya prolongada, con un estado general ya muy deficiente, como se pudo ver por televisión en la fase final del Papa, el doctor Centeno comentó que el portavoz oficial entonces del Papa le comentó personalmente que llegó un momento cuando, estando en el Vaticano, los médicos estaban pensando en qué podían hacer, cómo podían tratarle, cómo podían mantenerle, que el Papa les dijo, no más al Gemelli, déjenme en paz y déjenme morir en paz, que quiero ir al lado del Padre. Claro, esto dirá, hombre, para una mentalidad católico, creyente y tal, es muy emotivo, pero es la realidad de lo que piden muchos enfermos terminales, que les dejen en paz, que les traten los médicos que se dedican a cuidados paliativos. Y esto decía, hombre, que la morfina, por ejemplo, y el midazolam concretamente, él lo nombraba, que son buenos medicamentos para tratar a los enfermos en fase terminal, ¿no? Y que se puede llegar a paliar todos los sufrimientos que hay en estos enfermos terminales, ¿no? Bien, contaba también, y no voy a entrar ya en más esto porque creo que fue una mesa muy interesante, junto con otras dos que posteriormente seguí sobre estas cuestiones, una incluso con participantes internacionales de diversos países, y la gente que conoce y vive lo que son los cuidados paliativos afirman contundentemente que pueden llevar al final de la vida en unas condiciones satisfactorias de acompañar al enfermo sin sufrir las consecuencias dolorosas de la enfermedad, no solo físicas, sino también psicológicas. Bueno, yo creo que son los 45 minutos, me he pasado un poco, no quiero seguir. Si hay alguna pregunta, encantado en contestarla, pero me vuelvo al comienzo. Aunque hemos decidido que era hablar fundamentalmente de objeción de conciencia en obstetricia y ginecología, porque creo que los temas que plantea esta especialidad, como exponía al comienzo, son muy importantes y que podían dar suficientes cada uno de ellos para hacer una sesión importante de 1 hora como es esta, pero el resto creo que era obligado por las circunstancias actuales a hacer un breve comentario a la ley de eutanasia, que dentro de unos días se va a ver puesta en marcha aquí en España, y al mismo tiempo lo que suponen los cuidados paliativos como manera de llevar los cuidados médicos al final de la vida con eficacia y dentro de las normas deontológicas de lo que es la medicina, que está llamada a curar y aliviar cuando no puede curar y no a eliminar vidas humanas.